Ok, adelante. Bueno, mi nombre es Moni. Mi nombre es Salomón Rubén Valier, alias Moni. Tengo 73 años, es decir, nacido en el 49. Y por ahí, cuando cumplí, por la zona de los 14, 15 años, yo soy del barrio de Flores. Y cuando tenía 14 años, pero 15, ¿no? Algo así, me incorporé a un centro juvenil que se llamaba JIF, Juventud Israelita de Flores, que unos muchachos de la colectividad armaron en una casa adyacente al Beit Knesset, o al CNIS, como lo llamábamos, que la Keilah dio para las actividades juveniles. En algún momento escuché de que se juntaban ahí chicos de mi edad y chicas de mi edad, y como toda gente de esa edad, yo estaba buscando un marco, y a través de un marco también buscaba lo que se dice en hebreo mashmaut, es decir, un significado a mis tribulaciones, a la falta de orientación que sufría en aquel momento. No estaba integrado a los chicos de la calle, de mi barrio, y tampoco tenía muchos amigos de compartir en el colegio mismo después de las horas de clase. No le encontraba sentido. Y entonces aparecí por JIF, y en JIF, JIF era un centro en realidad comunitario en formación, donde había unos muchachos mayores que nosotros. Yo tenía 14 o 15, y ellos tenían 3 años más que yo, entre los cuales muy pronto se destacaron como los madrijim y como los líderes, Carlito Frastay, Mauricio Saal, y había una chica que posteriormente fue la esposa de Mauricio, Betty Musikman de Saal, que falleció hace unos años atrás. Y había otros muchachos o chicas más o menos de esa edad que eran, digamos, los encargados, o aquellos que invocaron a la juventud de la zona a venir y participar. ¿En qué año fue esto? No sé, y si yo tenía 15 años habrá sido en el 64, 65, algo así. Bueno, la sensación fue muy buena para mí, porque era un marco no amenazante. O sea, no había la competencia que existe en los grupos de jóvenes que deben destacarse en algo para poder tener su papel dentro del grupo, como sea en la calle o en el colegio. Acá era muy pueril y muy abierto y muy, no sé cómo explicar, pero en hebreo se diría lo meayem. No era un marco amenazante. Y ya ahí uno se siente bien. Los muchachos grandes no imponían su autoridad por su edad o por su fuerza, sino a través de, yo diría cuentos, pero no eran cuentos, a través de una explicación
de por qué nos reuníamos, quiénes éramos, qué queríamos seguir, Camubán, por supuesto, todo a partir de la identidad judía, que también era un problema afuera. Y aquí no teníamos que enfrentarlo como un conflicto con los de afuera. Así empezó la cosa. Ese fue nuestro núcleo. Ellos, la gente como Saal, Mauricio y como Frasta, y no me acuerdo más, pero había más, la Batia, ellos tenían un grupo propio de gente de su edad, entre los cuales me puedo acordar de algunos que no sé si ustedes lo van a conocer: Natalio Ashkenazi, Mosito Buzali, y había otra muchachada que no recuerdo, que no nos veníamos con ellos tenían su vida de grupo particular. La vida en ese movimiento, en ese centro juvenil, se desarrolló de forma bastante bien, y comenzó a caer mucha gente de la zona, también sefaradim o mizrahim, y también ashkenazim. Yo tomé el lugar ese, daba respuestas a todo muchacho y chica judíos que buscaban un marco para ellos. Y llegó gente tanto de un lado como de otro. Y entre nosotros, además está decir, no había ninguna diferencia, no existía la diferencia entre Ashkenazí y Sefaradí. Bueno, hasta aquí cómo empezó. En forma avanzando en el cuento, esa actividad que incluía además paseos, por ejemplo, cosa que en mi vida jamás hubiera pensado que se podía hacer. Subir a un colectivo organizado por los líderes y viajar todos juntos, todos los chicos de esa kutzá, con algunos un poco más grandes, viajar, no me acuerdo, hicimos una excursión no sé a dónde por todo el día, y recuerdo que al lado mío se sentó una persona mayor. ¿Qué significa una persona mayor? Yo tenía 15 años, esa persona mayor tendría entre 30 y 35 años, quizá 40. O sea, una persona mayor, que además tenía un Kobat Tembel azul, que en mi vida lo había visto. Y me empezó a hablar y a preguntar cosas que por lo general yo no hablaba con gente mayor. Yo no hablaba con mi papá de qué haces, qué te gusta, qué te molesta, que habló conmigo como de igual a igual. Y yo me quedé bastante sorprendido que una persona mayor me pregunte a mí cosas no íntimas, pero cosas que por lo general los mayores no preguntan. Esa fue la impresión. Ese fue un Sheliach que Niré de la Shomer HaTzair, no recuerdo el nombre, pero a aquellos que entrevistes sobre aquellos años, ellos te van a decir quién era. Resulta de que el grupo de los mayores ya tenía contactos con la Mishlaja de la Shomer HaTzair. Que Niré, Anilo Batuah, ahora que Niré que. Bueno, los meses pasaron y nos contaron que había otros grupos como nosotros, y principalmente se refirieron a Tejezakna, que de ahí venían Aida, Tito, Tejezakna, y había también en el Club Alianza, que eran marroquíes, no eran de Siria. Ellos no hablaban árabe, ellos hablaban español. Y así
pasando ese año, empezamos a entender que no éramos nosotros solos y que había otros grupos similares a los nuestros, y también nos empezamos a conocer con ellos y a entender lo que era la diferencia comunitaria según origen de los judíos, y empecemos a entender cuál es la diferencia entre español, el faradí, o sea, los de Alianza, y Mizrahim, nosotros. De por sí, todo eso fue un aprendizaje que nos llevó lentamente a entender de qué se trataba la comunidad judía argentina. También los temas que tratábamos empezaron a evolucionar, y ellos empezaron, los grandes, los Madrijim, empezaron a enseñarnos cosas relacionadas al sionismo, que es el sionismo, e ideología. Y así fuimos avanzando hasta que llegamos con el tiempo a temas pesados, o sea, más ideológicos y políticos. Naturalmente, lo que arraigaba y afianzaba al grupo era la amistad entre pares y la vida social. No todos los chicos les interesaba ideología, política, filosofía. A ellos les interesaba estar juntos, pasaba bien y tener una relación de amistad realmente buena y sana. Más está decir que nuestros padres estaban contentos. También se empezó a estudiar, a practicar y a aprender Rikudei Am, bailes israelíes. Y así fue, así empezó todo. Éramos realmente muy diferentes de lo que estaba afuera, de los grupos que había afuera, que había en la calle. Eso es interesante porque en realidad mi familia era una familia, no sé cómo se dice, gilonita, pero no era una... Laica. Laica, era una familia laica, pero yo sabía lo que eran las fiestas, y yo sabía lo que era el Beit Knesset, y yo sabía las tfilot, y un rudimentario hebreo, y como yo, otros, pero nunca le di más importancia de lo que tenía. Pero parece que tenía importancia porque la sensación de seguridad que daba ese grupo era una respuesta a una pregunta que yo nunca me hice y nunca la pude plantear. Pero sin embargo era una respuesta, me sentía bien en el grupo, como yo otros chicos y chicas. Y pienso que eso es un elemento primordial en todo el secreto de los grupos juveniles sionistas. La sensación de estar en casa, con gente que tiene sus propias vivencias y que hablan de las mismas cosas. Los chicos de afuera, del colegio secundario, del barrio, no era eso. No había la profundidad de contacto que hace a valores comunes, a historia común. Ante todo, esa es mi elucubración sobre aquel tiempo. En algún momento, a ver qué dice acá. En algún momento empecé a... Bueno, el grupo nuestro, el grupo originario de HIF, se agrandó en forma sorprendente y asombrosa. Fuimos siendo cantidades. Lo que empezamos como 5 o 10 chicos, se nos transformamos en decenas. Y llegó gente absolutamente inesperada. Vos conocés a José Bax,
y hay otros chicos que llegaron, y empezamos a conocer a los grandes, a los que eran madrejim nuestro, y el tema ideológico político fue tocado directamente. A mí me interesó, no sé por qué, pero a mí me interesó el tema ese, ya que me daba no sé, me daba elementos para... Yo buscaba una mashmauta muka a todo lo que hacía y quería entender. Empezamos a ser activos en diferentes tipos de funciones que nos daban y que las cumplíamos. Y la amistad era muy grande y muy fuerte. ¿Dónde se reunían, Moni? ¿Dónde se reunían? Nos reuníamos en una casa al lado del Beit Knesset, de la calle Avellaneda y Nazca. Y como se amplió la TNUA, o sea, el movimiento hip se amplió, llegamos a encontrarnos a veces en el templo donde estaba el rabino Ángel, que no recuerdo cómo se llamaba el templo ese, que era de los judíos Logreis Faradit. Ahí estaba Alberto Sadrinas, y estaba, creo que también Zaragosti, y otra gente. Ahí también nos conocimos, y íbamos también a Alianza, ahí en Constitución, al Club Alianza, y íbamos girando por todos esos lugares. Estábamos muy contentos. En la calle Lima había también algo que la TNUA agarró, que no sé, no recuerdo qué era. Bueno, y dando vueltas. Y el tema ideológico fue para mí muy importante. Nos empezaron a contar de Israel, qué es Israel, nos metieron el tema de los kibutzim. De Kitzur, indoctrinación ideológica en su mejor forma. Aval, eso condujo a que aprendiéramos a leer libros más allá, en general que leyéramos, pero más allá de eso, también libros complicados que no estaban en nuestras posibilidades de entender. También íbamos al cine a ver películas, no sé si era de tu época, el cine Lorraine, ¿te acordás? Claro, claro, por supuesto. Que eran películas conflictivas, de izquierda, no sé. Y encontrarnos en el centro los sábados. Y en cierta medida, sin saberlo, nos fuimos enrolando en un ambiente de los jóvenes de aquella edad, de aquellos años, que era un ambiente progresista para aquellos días, un ambiente bastante revolucionario en lo que se comparaba con lo que era la realidad en aquel momento. Si no estoy equivocado, fueron los días de Ilía, Arturo Ilía presidente, y más tarde los de la Junta de Onganía que lo derrocó. Espero no equivocarme. Y vos mirá qué detalles presento aquí. Son cosas que me eran importantes. Yo estoy seguro que la mayoría de los javerín míos ni se acuerdan de eso. No tienen la mínima idea, porque no era su vida, no era su centro de interés. El centro de interés de ellos era la Kutzá, el grupo, el activismo, el estar juntos. Y no si Ilía era presidente y si vino Onganía y lo derrocó. Eso no les era importante. Pero cada uno actuaba como en su forma de ser. Y bueno, yo terminé el secundario y me puse a trabajar en una compañía que fabricaba relojes. En mi profesión, que yo era técnico
técnico electricista, y mi vida era trabajar 8 o 9 horas por día y participar de la TNUA 8 o 9 horas por día. Es decir, yo volvía del trabajo a mi casa, me cambiaba y me iba, volvía a las 12 de la noche. ¿A dónde iba? Iba al centro, en la Sofnut, estaba en el piso primero, nos asignaron una pieza para la juventud sefaradí, en el cual pudiéramos hacer todo lo que necesitábamos. Y en ese mismo piso estaba el movimiento sefaradí de alguien que se llamaba el Kabatz o algo así, no recuerdo el nombre, que era aquel que publicaba La Luz, creo que se llamaba La Luz, y que era, no sé cómo definirlo, en la Keilah sefaradí lo consideraban a alguien. Él era un tipo que había hecho aliyá a Israel, de Uyarat, se volvió a la Argentina, y él al principio de HIF dio auspicio a la juventud israelí de Flores, lo auspició y los ayudó, y estaba ahí, parece que tenía algo que ver, estaba de alguna forma representando a todos los sefaradín ante la AMI o la DAIA, no recuerdo. Es una cosa que hay que averiguar. Pero yo sé de que era considerado importante, y a pesar de que nosotros no lo consideramos como tal, sabíamos que debíamos respetarlo, porque teníamos alguna ventaja de que él estuviera de nuestro lado. Yo llegaba a la secretaría y se ve que tenía cosas para hacer. A mí yo no recuerdo exactamente qué. Pero había lo que hacer. En general en la secretaría estaban aquellos javerim que eran informalmente líderes y que discutían cosas del día a día y que programaban para continuar. Paralelamente, durante esta época fui enrolado, o me enrolé, al Bitajón. Y tenía también reuniones de ese tipo. Primero Adrajá y después Peilut. Yo estaba en la parte de Meidá, era de los espiones, no era de los que daban macos. Y me mandaban a Peulot. Las Peulot eran infiltrarme en algún grupo que hacía algo, alguna actividad, escuchar y abrir los ojos. Finalizado esa Peilut, yo me encontraba el otro día con el mafil mío y le daba un doc escrito de todo lo que pasó, quién estuvo, quién habló, en qué lugar estuvimos, y también un croquis del lugar donde estuvimos, con todos los detalles que pudiera, de entradas, salidas, ventanas. O sea, fui un aprendiz de espía. Con toda la adrenalina que ese tipo de actividad me producía. O sea, que ya estaba en mi día a día, estaba el trabajo, estaba la TNUA y estaba el Bitajón. En algún momento me dieron una cuchara en la cual estaba Aida, que era menor que yo. Yo tengo 73, Aida debe tener 70 o 69, no sé. O sea que... 67. 67, mira, una gran diferencia, sí. Y no me veían en mi casa. Y ellos sabían de que yo estaba muy metido, pero estaban tranquilos porque conocían a la gente de la Keilah. O sea,
conocían a Mauri, conocían a Carlitos, conocían a Natalio Ashkenazi, conocían a las familias. Ellos sabían con quién andaban. Ellos sabían que yo no estaba dando vueltas con cualquier persona. Y el marco, perdona que te interrumpo, el marco juvenil se llama HIP, JIF, Juventud Israelita de Flores. Ok. Pero ese marco se amplió muchísimo. Yo ya estoy muy adelantado. A ese marco se agregó la gente de Shalom, la gente de la Keilah de los turcos, la gente de los marroquíes. Ya no era HIT. O sea, éramos, no me acuerdo cómo nos llamábamos, pero cada uno tenía su nombre. Estaba Alianza. Ya cuando yo iba a la oficina de la Sochnut, en la Sochnut, ya era gente mezclada. Estaba la gente que éramos, digamos, los líderes informales de los diferentes grupos que nos veíamos allí a base quizás diaria para tratar de impulsar más todo. Había mucho lo que hacer porque éramos muchos jóvenes. No todas las actividades eran conjuntas, sino que las actividades eran por grupos, pero también tratábamos de hacer actividades de todos juntos para conocernos más y para enlazarnos más. Así se formó Baderech. Claro, pero no, en algún momento, yo te voy a explicar. Y ahora ya hablo del año 68-69. ¿Cuándo exactamente? No sé. En algún momento yo decidí que tenía que estudiar algo más, estudiar en la universidad. Entonces, alguien, Clarita, no recuerdo, es una muchacha de Cristal, Clarita Cristal, que pasó a ser Clarita Cristal de Saidón, me dice, ¿por qué no venís a trabajar conmigo? Le digo, ¿a dónde trabajas? Y venía al Moadón Maccabi para hacer Madrid, porque yo tenía que dejar el trabajo para ir a la universidad. No podía hacerlo. Podía, si dejaba de dar a la TNUA, pues yo no quería. Entonces ya me dijo, vení, yo te meto conmigo y vos vas a hacer el Madrid y yo la madrija y vamos a trabajar juntos. Le dije, Becerra. Dejé el trabajo y empecé a trabajar en la calle Tucumán, en el Moadón Maccabi. El año 68, si no me equivoco, fue el año que empezó los disturbios. Ya estaba Onganía, ya había caído el viejito de Córdoba, el doctor Ilía. Hubo intervención de las universidades, lo que condujo a disturbios. Los disturbios se transformaron en enfrentamientos que condujeron a la muerte de estudiantes en el norte argentino, en el noroeste, por la zona de Corrientes. Creo que fue un estudiante que se llamaba Blanco, que lo mataron. Esos disturbios se corrieron hasta Córdoba, condujeron al Cordobazo. Yo ya estaba muy influenciado porque la ideología sionista que nosotros recibimos era una ideología socialista. Ya estábamos bastante impregnados de ideología marxista-leninista. Estudiábamos lo que era el materialismo dialéctico y no se puede poner barreras ante el conocimiento. Cuando sabés todo lo que podés. No decís hasta aquí sí, hasta acá no. Y nosotros empezamos
yo empecé a estudiar en la universidad, o sea que ya estaba en la TNUA, en el Bitajón, en la universidad y en Maccabi. En cada lugar debía lishmor, ¿cómo se dice? Tenía que cuidar. Cuidar. Debía de ejercer compartimentación. Okay. Ya no mezclar las cosas, no confundirme. No hablar acá de allá y de allá acá. Cada cosa tenía su cosa. La universidad, más que una universidad, parecía un enjambre revolucionario y antirrevolucionario. Nos sentábamos en las clases y los muchachos y las chicas nos pasábamos información de quién era policía y quién no era policía. O sea, entre nosotros había policías de civil sentados mirando quién hablaba y quién no hablaba. Y al final de las clases nos íbamos caminando a la costanera y nos sentábamos en algún lugar apartado hablando de la situación política argentina y lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, de que esto ya se me... A mí me parecía perfecto, pero si lo analizo tantos años, 60 años para atrás, me doy cuenta de que estaba en efervescencia total, ¿no? De donde lo mirara, yo estaba metiéndome en cosas mayores, que podían haber terminado también de otra forma. Yo tenía compañeros en mi Kutzá y en la Kutzá de los grandes, de Tito y toda esa gente, que estaban conmigo, con mis ideas, no que ellos se plegaron a mí, sino que yo quizás me haya plegado a ellos, pero formamos un grupo ideológico disidente dentro de la TNUA. Es decir, la Shlihut era la Shlihut de la Shomer HaTzair, el Sheliach era Herbert Wasserman Beishto, no me acuerdo. Conocíamos a los Yeladim. En la Shomer HaTzair decía, vos, tu objetivo es dejar Argentina y venir al Kibutz. Yo ya andaba por los 18, 19 años. Ellos querían que en el momento que terminabas el secundario te viniera. Pero nosotros ya no éramos los mismos. Éramos diferentes. Éramos otro Dor. Y había una lucha, por un lado, el Sheliach y parte del grupo Baderech, cuando todos los grupos que te nombré antes se unieron a Baderech. Creo que fue en el 68, no sé exactamente. Estaba el Sheliach y los elementos más conservadores dentro de nosotros, que eran principalmente Tejezakna. Y estaban todos los demás, que éramos muchachos y chicas un poco menos doctrinarios. El discurso era el siguiente, la discusión era la siguiente: si podemos participar de la lucha argentina paralelamente a nuestra militancia sionista. Entre los que pensábamos que sí estaba Osvaldo Saidón, compañero de Meir y de Tito, Hugo Saidón, el hermano, Néstor Berdichevsky, casado con, ¿cómo se llama? También con alguien de Saidón, casado con una mina de Saidón. Estaba, quizás, no estoy seguro, Reina. Bueno, éramos todo un grupo. Y había discusión, había peleas. Tal es así, o sea que ya
vivíamos una realidad, cada uno en su grupo, en su kvutzá, yo en mi kvutzá con la gente que se había incorporado, entre otros José y Alex, no recuerdo quién más estaba, y que éramos considerados izquierdistas, y la gran mayoría que les importaba prácticamente poco y nada si éramos izquierdistas o éramos derechistas. Lo importante era que fuéramos Haverim y que sigamos una vida grupal linda. Pero no se termina así. Viene la guerra de los 6 días y todo el equipo, toda la generación grande se va a Israel. Entre julio del 67 y principios del 68 se fueron todos. Y entonces, ¿quién pasó al frente? Nosotros. A los que no se fueron de aquella Shifra mayor fueron Osvaldo Saidón, Néstor Berdichevsky, todo el grupo de ellos de Alianza, Jorge Saidón, había más gente, no recuerdo a todos, y ellos no se fueron, ellos quedaron, y nuestra camada. Entonces ellos buscaron de reemplazar a los que se fueron, en parte ellos, y en parte nosotros. A mí me nombraron de Maskir de la Tnuá, y no me acuerdo, había otros con otras funciones, no recuerdo. Para mí fue un gran honor, Masenikra, y si antes me pasaba 4 o 5 horas en la Tnuá, ahora me pasaba 8 horas. Yo no dormía prácticamente, con todo lo que hacía. Bueno, se funda Baderech, Baderech se funda posteriormente, me parece que los muchachos grandes, la Shifra Elioná se fue a Israel, me parece que fue posterior, y se hace una veidad, la primera veidad, o creo que sí, en un local en Constitución, en la calle Lima, me parece, pero no estoy seguro. Y uno de los temas que se trató fue el activismo político fuera de la Tnuá, en la calle Argentina. ¿Por qué se eligió ese tema? Porque estaba flotando, porque la situación en el 68 era muy agitada, porque la Mishlajat de la Shomer HaTzair estaba muy preocupada, y porque los Haverim de Tejezagma, cuando digo Tejezagma me refiero a aquellos que estaban con la Shlihut, mi virginat ideológico, también querían definir las cosas. Volvió del Majón de Madrid un grupo que estuvo 1 año en Israel, que eran fieles a la Mishlajat de la Shomer HaTzair, entre los cuales estaba Schwam, estaba Isidoro Kirschenbaum, Itzik, estaba Yael Canelson. Bueno, eran 7. Ellos hablaban hibrid, ellos conocían Israel. Entonces, al vernos a nosotros, que poníamos en peligro la estabilidad de las nuevas, porque éramos un grupo que tiraba mucho para afuera, decidimos una asefá para definir el tema. Fue una asefá mala, porque se hizo lo que hoy se llamaría la grieta. Si antes la grieta era a nivel de discusiones, ahora pasó a ser formal. No llegamos
a separarnos, pero era claro que había dos Mahanot, y había un ambiente de Oinut, no me acuerdo cómo se dice en castellano. Enemistad. Enemistad Enemistad. o ya me voy a acordar. No era lógico y no era bueno. La decisión fue, por mayoría, que no se podía activar en Misgarot, Marcos. en marcos no de la Tnua. No podíamos ser Javerim en la Tnua, de Javerim en algún movimiento argentino. Lo me cubano. La Mishlachat de Macbil y Merber estaban tratando de organizar grupos para que hagan alía, para sacarlos de Argentina, para sacarlos del conflicto. Fue una asamblea muy callada y no pasaron, me tengo que fijar en los escritos, pero no pasó un mes y ya se vino el cordobazo y yo estaba en la universidad y Osvaldo estaba en la universidad. Toda la gente que éramos izquierdistas estábamos en la universidad y salíamos a la calle. Yo recuerdo de que yo estudiaba con una chica en el 11, y cuando escuchábamos ruido salíamos a la calle y íbamos para la calle Córdoba, para la zona de la Universidad de Filosofía y Letras, Ani Zohar. Y bueno, se vino el cordobazo y un día estando con Clarita en Tucumán, en la calle Tucumán, en el Moadón Maccabi, escuchamos gritos, nos asomamos a la ventana, nosotros estábamos en primer piso y miramos y vemos que una manifestación de gente viene corriendo para nuestro lado y en la esquina los cortan dos patrulleros y hay algo, la gente se escapa para atrás y queda tirado un muchacho en la calle. Yo bajé y creo que Clarita bajó atrás mío y yo vi un tipo que estaba baleado, tirado. Y la policía nos hizo ir. Ese mismo día viene Osvaldo Saidón, que era uno de los jefes de la TNUA, sobre todo era el representante hacia afuera, las instituciones como DAIA y con el movimiento sionista, él se ocupaba de eso. Viene Osvaldo, que era Javer, era novio de Clarita, y nos dice a los dos, mira, hoy en la Universidad de Buenos Aires se armó una discusión entre los representantes de Franja Morada, que era una asociación de estudiantes de izquierda, con gente de derecha, en los cuales los de derecha decían que la policía disparó para defenderse, y nosotros decíamos que no, y yo dije que yo tengo testigos presenciales de lo que pasó, y que nosotros vamos a demostrar que la policía tiró para matar, porque lo perseguían a ese muchacho, que se llamaba Jauregui, que era un sindicalista. Y además, sí, era un líder sindicalista, y que lo buscaban a él. Bueno, ¿y qué querés vos? Y yo quiero que ustedes vengan. Hay una conferencia de prensa en lo del doctor Cerruti Costa, que fue un abogado conocido, que había sido años anteriores un funcionario del gobierno peronista, me parece, no estoy seguro. Está invitada toda la prensa, vengan ustedes, declaren lo que vieron.
Nosotros dijimos que sí, Camubán. Ahí funciona la presión de grupo, pero más que la presión de grupo, eso ya es para estudiar qué es lo que funciona ahí. Más que preservar tu propia integridad, es preferible preservar la integridad moral a la física. Y quizás eso explica tanta gente que murió y fue sacrificada en este tipo de luchas. Dijimos que sí. Y fuimos a la reunión. Entonces yo me fui a mi casa con... cuando dije que sí, Osvaldo me presentó un muchacho. Dijo, este muchacho te va a acompañar. Porque al otro día era la conferencia de prensa. Este muchacho te va a acompañar a tu casa. Y vos vas a sacar todo el material escrito que tengas. Libros, apuntes, todo. Que sea complicado. Este muchacho, que ni sé cómo se llamaba, me acompañó. Agarramos una valija y la llevamos con todo lo que había en mi casa. Estábamos terminando de llegar y llegan mis viejos. Entran al departamento y me ven a mí con un muchacho que ellos no conocen, una valija llena de libros. Y me preguntan qué pasa. Entonces les dije, miren, se habla de que va a haber, como se le decía en aquel momento, racias. Va a venir la policía a buscar cosas. Y todo esto, este amigo se lo va a llevar. Y con eso se terminó. El muchacho se fue, no lo vi nunca más. Y mis viejos se quedaron como, no sé, como muertos. Estaban ahí. Yo pienso de que ellos ni ellos pensaban lo que íbamos a hacer. Y bueno, yo agarré. Al otro día fui a la declaración. Puede ser que el episodio este que conté con el muchacho no fue el día que Osvaldo me pidió, sino que fue después de la declaración que vino conmigo. Entonces yo hice la declaración, que estaba en Maccabi, que miré qué es lo que vi, y cuando bajé vi un tipo que tenía acá 3 balazos y a un policía que se lo llevaban. Nos metieron en el coche de policía y se lo llevaban, y dejaron al tipo tirado. Eso fue lo que vi. Que no vi revólver del otro lado, no vi nada. Y que el policía que se fue no estaba herido. Y Clarita declaró lo que vio. Entonces, cuando terminamos, y ahí estaba en una sala llena de periodistas, no solamente locales, sino del exterior. Bueno, me tuve que dar el nombre, me declaré con el nombre. Entonces me fui a mi casa y viene el episodio que conté recién. Entonces le digo a mis padres, bueno, yo me voy a ir, esta noche no voy a dormir acá, voy a ir a dormir de algún amigo y ya vamos a estar en contacto. Me fui a dormir a casa de un Javer de Natalio Ashkenazi, que estaba ya casado. Al otro día me comunican que Clarita fue detenida esa misma tarde, pero que le hicieron hacer declaración y la largaron. Se ve que la consiguieron sacar, no sé exactamente cómo. Bueno, entonces yo dije, si la fueron a buscar, y Derek Hagab, ¿qué? Dije, bueno, si es así, y cuando llamé a mi casa, mis viejos me dijeron, mira, que vinieron a buscar la policía, y dijeron que mejor que estés acá cuando vuelvan. Pues yo digo, si a Clarita se la llevaron, y la sacaron, que me vengan a buscar, yo hago declaración y me sueltan. Bueno, me volví a mi casa y esa noche vinieron, y me detuvieron, pero no fue como Clarita, fue diferente. ¿Vos podés seguir o querés parar? No, sigamos. Tenemos, digamos,
digamos, 10 minutos más. No. Me llevaron a 38. Pero diferente del caso de Clarita, porque Clarita se ve que fue durante el día y la llevaron a un lugar donde declaró y la largaron. A mí me metieron en la 38 en un calabozo. Pasé esa noche ahí y al otro día suceden dos cosas que complican toda la situación, que no tienen nada que ver conmigo. Una, hubo un atentado terrorista y mataron a Bandor, el sindicalista de los metalúrgicos, y otra, quemaron 7 supermercados de una red que no recuerdo el nombre, que iba a ser o que era de un capital norteamericano. O sea que esa mañana, cuando yo me desperté, despertar es una forma de decir, cuando amaneció, esa mañana ya había estado de sitio. Que cuando me habían detenido no había estado de sitio. Camubán, naturalmente yo me enteré de todo esto posteriormente. Ahora, yo tenía un problema muy grande, porque yo estaba activista anónimo en la universidad. Aparecí en una conferencia de prensa organizada por Franja Morada. Era masquir de una Tnuá sionista de izquierda. Estaba en el Bitajón y era Madrid de Maccabi. Y además era universitario. Ahora la pregunta es que, ¿quién soy yo? Bueno, me trasladaron esa mañana en un celular, esos que van todos los presos adentro, a un lugar que después se aclaró que era Villa Devoto. Y cuando bajamos nos meten en un patio alambrado donde había cientos de personas. Resulta que esa mañana, ese día, por haber declarado el estado de sitio, habían metido en cana estudiantes, activistas políticos, sindicalistas, todo el que caminaba preso a Villa Devoto. Y a mí entre ellos, yo llegué, bajé, y todos nos recibían, nos aplaudían, nos victoriaban, y te preguntaban, ¿quién sos vos? ¿Por qué estás acá? Y pienso que yo actué, ahí sí, preservando mi integridad física, y les dije que yo soy el que declaró por el tema de Jauregui, lugar de honor. Estudiante de la Universidad de Ciencias Exactas, Franja Morada, declaró lo que vio y ahora está con nosotros. Entonces ya ahí se pusieron alrededor de unos cuantos muchachos. No te olvides que yo tenía 19 años, no tenía 20. Y ahí había gente. Bueno, luego con esto vamos a terminar y si querés lo hacemos después otra vez, otra parte. Me metieron en un pabellón de presos políticos. Los presos políticos están en pabellones diferenciados de los presos comunes. En cuanto llegué, apareció la Badá Amearguenet del pabellón, o sea, la comisión determinada por los presos, que son los que manejan el pabellón. Me preguntaron quién soy y mis antecedentes, las dije, entonces ellos me ubicaron, dónde voy a dormir, me explicaron quiénes son mis vecinos, y había uno en particular que era mi referente. Yo, cualquier problema que yo tenía que hablar con él. Y él se acercaba a mí en forma indistinta y me preguntaba y hablábamos. Y yo me sentía bastante seguro porque me pareció una persona decente. Era complicado porque en ese pabellón de políticos había diferencias ideológicas y políticas. Había gente de izquierda,
había gente de derecha, había fachos, había de todo. Había de todo. Y entonces la división interna dentro del pabellón fue en consideración a eso, a los fachos con los fachos, a los de izquierda con la izquierda, que no se mezclen. Y había actividades diarias de todo tipo. Había un médico que nos hacía hacer todo, un médico de la gente que estaba presa, que nos hacía hacer ejercicio físico todos los días. Había una comisión que preparaba charlas de todo tipo, de todos los días. A veces escuchábamos cuentos de gente que había pasado lo suyo. La comida era de todos, todo lo que cada uno tenía lo ponía en común en la cocina y se agregaba lo que traía el penal. En definitiva, de la tnuá pasé a otra tnuá. De lo meshutaf pasé a otro shituf. Y bueno, si querés, después te cuento el resto. Nada más decir, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve ahí 2 semanas y el final fue de que se decretó una licencia para todos y después de 2 semanas salí. Pero acá el cuento continúa. Es un cuento de otro. Decime otra cosita. Con respecto a la diferencia de opiniones que había en la TNUA, vos sos el que, junto con otra gente, fundó lo que se llama MADIS, No, Movimiento Amos de Izquierda Sionista. Mis colaterales, porque yo me fui a los 6 meses de Israel. Ya estaba Amos, ya en ese momento estaba Amos bajo Pérez. ¿Cómo se llama este muchacho Pérez? El hijo de, ya te voy a comentar cómo se llama, León Pérez. Había un muchacho Pérez que ya se murió, que estuvo en Israel también, que él encabezó, él organizó a Amos en los colegios secundarios y él recibió algunos de los plitín, de los refugiados de Badere, que se disolvió, que se dividió. Pero eso es para la próxima. Y no es esto en tu época, sino cuando vos... Es paralelo, pero yo nunca llegué a participar de eso porque me vine a Israel. Bueno, fue re interesante todo lo que has contado y te agradezco muchísimo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y dale saludos a Ila. Toda. Bye. Bye, toda.